Lo primero que tengo que decir es que Colombia sí está al borde de la quiebra. Colombia está al borde de la quiebra y nunca habíamos estado tan cerca. En el siglo XXI, solo comparable con la pandemia, es decir, una pandemia mundial que redujo los ingresos tributarios, es lo único que se asimila a Petro en el gobierno. Este es un debate para el gobierno y sin duda, se centra en las acciones de sus tres antecesores. Para ser franco, usted llega en marzo de este año, recibe incluso el plan financiero del 2025, no elaboró usted el anteproyecto del 2026, pero sin duda aquí hay unas alertas que yo le debo hacer a usted y usted, ojalá, a diferencia de sus tres antecesores, pues actúe responsablemente pensando en el país, no en los intereses políticos del gobierno que usted representa. Lo primero que tengo que decir es que Colombia sí está al borde de la quiebra. Colombia está al borde de la quiebra. Y nunca habíamos estado tan cerca. Como vamos a ver, es la primera vez que estamos entrando a un estado totalmente diferente a lo que caracterizaba la responsabilidad fiscal del país. Colombia es el país más responsable fiscalmente de América Latina y este gobierno está cambiando esa tendencia. La forma más fácil de entender la economía del Estado es pensar en una economía familiar, es decir, es ingresos versus gastos, y cuando uno gasta más de lo que tiene, hay un déficit, ese déficit se cubre con deuda, y si uno no tiene con qué pagar la deuda, pues apague y vámonos. Y eso es lo que está pasando. Vamos a hablar primero de ingresos, después de gastos y finalmente de deuda y las consecuencias. Lo primero que hay que mostrar es cómo ha caído el recaudo en este país, en este gobierno. Es decir, en el siglo XXI, solo comparable con la pandemia, es decir, una pandemia mundial que redujo los ingresos tributarios, es lo único que se asimila a Petro en el gobierno. Es muy diciente que en este gobierno volvamos a tener esta caída tan estrepitosa. Para que ustedes tengan una idea, en el 2024 frente al 2023 la caída del recaudo fue en 18 billones de pesos. Pero además, aquí empiezan las alertas, ministro. En el plan financiero se anticipó que el recaudo iba a crecer en 22.5%. Lo que estamos viendo es que está creciendo en 7.1%. Es decir, empezamos ya a ver una disparidad en lo que presupuestan con lo que se observa. Y ahí hay una preocupación enorme. Puesto de otra manera, se llama hacer cuentas alegres con los recursos públicos. Ojo, lo advertimos en el 23, lo advertimos en el 24 y lo estamos advirtiendo en el 25. Y para ser francos, el tiempo nos ha dado la razón. Ahora, también es importante decir que la reforma tributaria a la que me opuse y el Centro Democrático se opuso contundentemente es en buena parte la que detona el daño que hoy estamos viviendo. La mayor caída, esos 18 billones que hubo, se deben principalmente a la caída de renta. Solo en el 24, la caída de ingresos por impuesto de renta fue en 19.7 billones de pesos. Y eso se explica por una caída estrepitosa que usted bien conoce en la inversión. Es decir, el país, como voy a plantear más adelante, ha mantenido un grado de consumo que ya explicaré, pero la inversión viene cayendo, lo que lleva a que las empresas paguen menos en renta, lo que lleva a que haya un hueco cada vez mayor. Y aquí hay un ejemplo, aquí está prácticamente resumido. El gobierno nacional en el presupuesto del 2023 anticipó que iba a recaudar 316 billones de pesos en el 24. En el marco fiscal de mediano plazo ajustó a 259, ya una caída enorme, pero el observado final fueron 245 billones. Es decir, hacen cuentas alegres, justifican ingresos para garantizar unos gastos y al final no entra la plata y tuvieron que hacer un recorte que anunciamos el año pasado, le tocó a Bonilla hacerlo. Y probablemente a usted también le va a tocar hacer un recorte. Ahora, aquí viene un tema importante y es la variación de cómo se comporta el Producto Interno Bruto en el país. Y miren esto tan interesante. Y es que, pues nosotros venimos de una caída, ¿no? En una caída y vemos un leve
repunte. Y yo quiero hacer ese comentario, porque aquí alguien podrá decir, incluso usted, ministro, hombre, no, pero no vamos tan mal. La economía creció en 2.6 el trimestre pasado, la cosa no. No, la verdad es que como ustedes ven la gráfica, la caída es estrepitosa, prácticamente estancados durante un periodo, 1 año y medio en este gobierno, y este leve repunte, para ser justo, se debe a 5 cosas. Primero, la más importante, la bonanza cafetera, que nada tiene que ver con el gobierno. El gobierno no hizo nada para que hubiera mejor precio del café internacional o mejor calidad del café. Nada, nada. La bonanza cafetera se debe a choques internacionales que aumentan el precio del café y a las condiciones climáticas colombianas que permitieron tener hoy la calidad y la bonanza que hubo. Segundo, las remesas, que en eso sí tuvieron que ver. Sacaron a 2 millones de colombianos en los últimos años y se ha aumentado a 12.000 millones de dólares las remesas en el año pasado. Como nunca antes, crecieron en 30-35%. Es decir, pero realmente no es una acción que estimula la economía o genera desarrollo. Tercero, el valor de la onza Troy que representa el costo del oro. Nosotros tenemos además una altísima ilegalidad que a propósito este gobierno ha disparado en oro. Tenemos más o menos el 60% de informalidad, de ilegalidad en oro. Es decir, ese otro 40-35% de lo que sí ingresa ha aumentado gracias al valor del oro internacional, no al gobierno, todo lo contrario. Cuarto, el tema de los intereses, de las tasas de interés del Banco de la República. No se debe al gobierno. La tasa de interés no baja porque Petro lo diga. Lo dice porque la desaceleración económica lleva a que haya menor desempeño económico, apaga un poco y apaga la inflación, y al bajar la inflación empieza a bajar los intereses. Entonces, esto es lo que ha generado, si se quiere, una mínima, pequeñísima reactivación económica que se debe al consumo. Y la última, que sí se le debe al gobierno, ministro, no a usted, pero sí a su gobierno, la cocaína, la economía ilegal. El último año de Álvaro Uribe, el narcotráfico colombiano puso en el mercado 150 toneladas de coca. ¿Saben ustedes cuánto puso el narcotráfico colombiano en el 2024 bajo el gobierno de Gustavo Petro? 1.850 toneladas de cocaína. Es decir, pasamos de 150 toneladas de cocaína a 1.800 en el mercado el año pasado. Eso se nota en la economía. Entonces, son las cifras, Imelda. Pero bueno, yo entiendo que Petro y algunos viven en un país de fantasías. Ahora, esto es fundamental, y es que hay una correlación directa entre crecimiento económico y recaudo. Ya dijimos, el recaudo viene cayendo. Claro, viene cayendo la economía. Aquí está la prueba. Cuando la economía cae, caen los ingresos. No me demoraré, pero este gráfico de dispersión y esta gráfica visual facilita mucho ver cómo se comporta. Cuando cae el recaudo, cuando cae la inversión, cae el recaudo. Pero además, cuando, digamos, hay una curva que usted conoce bien, que es la curva de Laffer, que establece que hay un punto óptimo para la tributación. Cuando usted cobra más impuestos, no quiere decir que genera más recaudo, al revés, asfixia y va generando menos recaudo. De alguna manera esto es del primer gráfico el primer gráfico de dispersión, que lo que muestra es una correlación, la Comisión de Expertos Tributarios del 2020, que muestran cómo a mayor tasa efectiva promedio, menor inversión. Pero ojo a este gráfico, es que las cifras hablan solas, dato mata relato, por favor. Comparando 4 años de cada periodo presidencial, ahí está el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto. Álvaro Uribe, Imelda, último periodo 9.3 en promedio. Santos 8.4, Santos 2, 1.7, Duque 1.1 y Petro menos 1.3. Los datos están ahí, es decir, menos 1.3 Gustavo Petro. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Donde más estamos sufriendo, ministro, y usted lo sabe, es la inversión. Esta es una serie histórica de 74 años de cómo se ha comportado la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, de la economía. Miren ustedes la gráfica, cómo se ve la caída después del 2022, cómo empieza a caer. Se recupera levemente después de la pandemia, pero miren lo que pasa. Después, ese pico en el 2022 es Petro, la llegada de Petro, y empieza a caer. Y eso obviamente
marca en buena parte las dificultades económicas presentes, la caída del recaudo, pero especialmente el crecimiento futuro. Este gobierno está condenando a que Colombia no crezca en el futuro por la senda en la que va. Y entonces, dice Petro, y espero usted no me responda lo mismo, no, es que no hemos podido crecer por las altas tasas de interés, eso me dijo Campo, eso me dijo Bonilla, y Guevara no alcanzó, estuvo tan poquito tiempo que ni pasó por aquí. Pero lo cierto es que, ¿qué pasó? Que dicen, no, es que las tasas de interés es lo que no permite el crecimiento. ¿Y por qué, me pregunto yo, por qué la tasa de interés real en Brasil o México, que es superior a la de Colombia, allá sí no afecta el crecimiento? Ojo a esto, si ustedes ven esta gráfica, tenemos como indicador el 2019, época prepandémica, como 100, ahí se ve. El único país que no ha crecido su economía después de la pandemia es Colombia. Colombia está en un índice de 89, mientras que todos los demás países con los que comparamos están mucho más. Pero lo que más me interesa es que Brasil y México, que tienen el mejor desempeño económico, tienen tasas de intereses reales mayores a la de Colombia. Es decir, el problema grande en la economía no es la tasa de interés, es la falta de confianza. Jorge, déjeme... Es más, Jorge hay que hacerle un reconocimiento. Se van los ministros, pero Jorge queda. Eso está... o algo bueno o buen padrino, alguna de las dos. Yo espero que sea algo bueno, Ministro, pero para que me deje, que el ministro me atienda. Entonces, dicho lo anterior... Voy a 11:19, no me hagas eso. Aquí lo tengo, 11:19 minutos, lo puse apenas empecé. Que no se te peguen... Sí, no, que no se peguen, no. Bueno, yo estoy esperando para que siga, voy aquí para que me... Listo. Ahora, este es un gobierno que está haciendo mal las cosas, menos plata, menos economía, menos ingresos, pero además se roban la plata y la derrochan, ministro. Usted tiene una gran responsabilidad, yo a usted no le atribuyo nada de esto, como se lo dije al comienzo, para ser honestos y leales en esta discusión. Pero lo que pase a partir del marzo, y empezamos a ver a partir de marzo, sí es su responsabilidad. La pregunta es usted, ¿qué va a hacer con esto? ¿Va a seguir por esa senda o lo va a corregir? ¿Y por qué digo que es derroche y corrupción? La primera gráfica, que es hasta dolorosa. Cuando uno ve, este es el comportamiento de los presupuestos anuales del gobierno, del país, en términos reales, es decir, en valor presente, el valor más alto histórico de un gobierno en un presupuesto es 523 millones de pesos, pero no solo este año, el año anterior era el más alto histórico, el año anterior era el más alto históricamente. Es decir, este gobierno ha tenido plata, el problema no es falta de plata, el problema es cómo la utilizan, Pero aquí el mensaje es que la primera barra, la barra inicial azul oscura, lo que está mostrando ahí es que el mayor crecimiento es funcionamiento, es decir, derroche. Nosotros necesitamos un Estado pequeño en lo burocrático para que sea gigante en lo social. Menos plata en burocracia es más plata para inversión y programas sociales. Menos plata para funcionamiento es más plata para programas sociales. Y como vamos a ver ahora en las gráficas siguientes, cómo crece el funcionamiento y cómo se achica la inversión. Inversión, insisto, es programas sociales y estímulos a la economía. Aquí, una comparación rápida, ministro. El tamaño del Estado colombiano es grandísimo. Si usted coge países que podría uno asimilar por diferentes criterios que utilizan los economistas, población, Producto Interno Bruto, diferentes tamaños, diferentes criterios, vamos a encontrar que Colombia es uno de los países con Estado más grande. Tenemos un reto como país, disminuir el tamaño del Estado. Ese tiene que ser un compromiso. Debería ser suyo como ministro. Sé que no es fácil, porque además, finalmente, el problema es el jefe, el presidente Petro. Pero lo que sí tengo claro es que cuando cambiemos de gobierno, esta va a ser una prioridad. Disminuir el tamaño del Estado burocrático, para que el Estado social sea el Estado que se vuelve gigante. Ahora, miren ustedes esta gráfica. Aquí sí es, mejor dicho, imposible más claro. En la gráfica inicial, a mano izquierda, lo que vemos es el crecimiento del funcionamiento, del presupuesto de funcionamiento. Petro recibió un gasto de funcionamiento de 234 billones en el 22, hoy está en 328, es decir, prácticamente 100 billones de pesos. ¿Ay, que no hay plata? No, sí hay plata, pero se derrochan 100 billones de pesos. Con esa plata se puede cerrar cara y gato en Malamojana,
se puede pagar la plata que se necesite para los medicamentos, se puede cubrir toda la educación del ICETEX, se puede hacer todo el tema de seguridad física, ejército, policía, es decir, 100 billones. Y eso sin contar la plata que se roban, ¿no? Eso sin contar la plata que se roba, que a propósito, uno de sus antecesores salió por ese escándalo de corrupción, esperamos que haya respuestas. Y por el otro lado, miren la inversión cae frente al año pasado y frente a la que recibió Gustavo Petro prácticamente está estática. Entonces, ojo a esto, el gasto en funcionamiento sube 100 billones, el gasto en inversión sube 10 billones. ¿Es justo con los colombianos? ¿Es justo? ¿Y sabe a quiénes son los que más afectan, ministro? A los que dice representar este gobierno, a los que eligieron a Gustavo Petro, a las personas de menores ingresos. Es una estafa, es una trampa, es una mentira este gobierno. Pero además, a lo único que le interesa a Gustavo Petro es beneficiarse a él. Miren ustedes, aquí se ve solo gasto de funcionamiento. Ministro, ¿usted va a seguir por aquí, por esta senda, o va a asumir una actitud responsable? En gasto de funcionamiento, es decir, gasto de personal, recibió 38 billones en gasto de personal Gustavo Petro, ya va en 60, 22 billones en planta. Y en la siguiente gráfica doy algunos ejemplos de las entidades. La DIAN, nosotros queríamos que se fortaleciera, pero para que se hagan una idea, la DIAN prácticamente es más del doble hoy, solo 2.2 billones, eso hizo Mr. Taxes. Es decir, aumentaron, ojo lo que estoy diciendo, aumentaron en 2.2 billones la planta de la DIAN. Y el recaudo bajó en 18 billones, al fin que no era fortalecer la DIAN para evitar la evasión, no era fortalecer la DIAN para poder mejorar el recaudo, no. ¿Sabe qué hicieron? Politiquería barata, nombrar los amigos de este gobierno sin capacidad técnica, sin experiencia y solamente para pagar favores y comprar apoyos. Mira el Ministerio de Hacienda, no es usted el responsable, insisto, vamos a ver usted ahora qué hace. Pero ¿cómo así que se duplicó el gasto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda? ¿Para qué, ministro? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Bonilla? ¿Para qué? Pues a mí no me queda otra cosa que pensar que para pagar a favores y comprar apoyos. Lo hicieron con la unidad de riesgo para pagar y comprar la reforma pensional. ¿Qué habrán hecho con estos puestos también? El IMPEC, ICBF, Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones, etcétera. Aquí está. ¿Dónde crecieron en funcionamiento, en gastos de personal? Y por el otro lado, las OPS. ¿A ustedes les parece justo? ¿A un colombiano que hoy nos esté viendo le parece justo? Petro recibió 86.000 OPS. El año pasado cerró en 140.000. Es decir, prácticamente el doble, casi el doble. Pero si lo vemos en términos de valor, de costo, estamos hablando que más de 2 billones de pesos. 2 billones. Si lo cortamos por 4 años, Karina, son 8. Es decir, hay otros 8 billones de pesos ahí que este gobierno prácticamente está malgastando. Y dicen que no hay plata. No hay plata para nada, ¿no? Entonces, no atienden socialmente a ninguna población, no atienden ningún programa, no estimulan la economía. La vivienda, por ejemplo, dicen que no hay plata para la vivienda. Ahí está la plata de la vivienda, ahí está. Con eso es suficiente para que miles de colombianos tengan vivienda propia y se estimule la economía. Ahora, este es un tema interesante. Estos son unos datos, una proyección que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Desde el 2000, si ustedes ven, la línea punteada es la proyección de gasto de funcionamiento del gobierno según la CARF. Esa línea de funcionamiento se cumplió más o menos hasta el 2019. En el 2020, obviamente llega la pandemia y ligeramente sube. Y bueno, después subió y se empezó a estabilizar después del 21 y 22. ¿Qué pasó cuando llegó Gustavo Petro? Se disparó. Es decir, es evidente por donde se mire. Pero aquí viene otra alerta para usted, ministro. Dice el plan financiero, anticipa que para cumplir la regla fiscal deben ustedes aumentar el gasto total en 6.1% y el gasto primario en 3.8%. Es decir, eso lo plantean ustedes. Pero ¿sabe qué pasa? Que hoy, viendo lo observado, lo que está pasando, ya van en, lo que debería ir en 6.1% va en 7.8% y lo que debería ir en 3.8% va en 7.3%. Conclusión, con estos antecedentes, ya hoy podríamos advertir que va a volver a pasar lo mismo del año pasado. Van a incumplir la regla fiscal, van a tener que recortar el presupuesto, va a haber un rezago presupuestal enorme.
Ministro, tiene usted una posibilidad enorme para empezar a corregir el rumbo. Ojalá así sea. Y otra vez, la ejecución. Basta ver las gráficas. En gastos de funcionamiento, miren ustedes la ejecución en la primera gráfica. Esos sí son unos berracos, querido senador Jairo Castellanos. Eso sí, pagan a tiempo. ¿Por qué? Porque son sus aliados políticos. Es al que le están ayudando a través del cargo burocrático que debería estar destinado, es para los recursos para favorecer al pueblo colombiano. Pero ojo en la inversión, cada vez peor. Sobra decir que esto es un corte de enero a abril, es decir, es comparable lo que aquí se está viendo. Miren enero a abril cómo cada vez es peor la ejecución en inversión. Eso en buena parte tampoco tiene que ver con usted, la cartera suya sí y su sector, pero la verdad es que eso en buena parte tiene que ver con que Gustavo Petro es un incompetente, un incapaz, se le salió el país de las manos, pero además la inmensa mayoría de su gobierno también lo es. No tienen ni idea en qué están, su único interés es el afán por quedarse en el poder, por pagar favores y comprar apoyos, y en vez de ejecutar y resolver los problemas, que además perdieron una posibilidad histórica. Ustedes como pacto histórico incluso deberían ser los primeros que cuestionan a Gustavo Petro. ¿Cómo es posible que lleguen a la presidencia, tengan una oportunidad histórica de poder reivindicar las causas que defendían, y lo que llegan es a ser mediocres, corruptos y derrochones? Ahora, aquí ustedes ven también cómo cómo se ve el rezago presupuestal, es decir, lo que no ejecutan. Lo que no ejecutan en inversión se vuelve este rezago. ¿Qué genera este rezago? Rápidamente una presión de caja para el año siguiente. Y entonces cada vez el problema se va agravando. Pero lo que ven ustedes aquí es que cuando no ejecutan, pues se genera un problema. ¿Quién sufre cuando no ejecutan? Insisto, el pueblo colombiano. Ahora, frente al anteproyecto del 2026, usted no es el responsable, espero que lo ajuste. Aquí algunas advertencias. Primera, la registraduría se le quita 28%. Me pregunto yo, ¿es la misma estrategia de Ricardo Bonilla el año pasado de quitarle la plata a la registraduría para poner en dificultad la realización de las elecciones? ¿Atenta contra el control electoral? Aquí le quitan 2% a la Defensoría del Pueblo, 13% a la Procuraduría, y la que más me importa a mí, además de la registraduría, a la Policía Nacional le quitan 4%. ¿Es verdad? Después yo le diría a usted, ministro, tenga compasión del pueblo colombiano, dele los recursos que necesita la fuerza pública para que no mendiguen un galón de gasolina y para que no se caigan los helicópteros matando a nuestros, los suyos también, policías y soldados. Tenga compasión, dele la plata que necesiten. No sé si usted tiene familia, hijos, supongo que sí. Piense en ellos, piense en qué país va a dejar. Usted, por bien que le vaya dura hasta el 7 de agosto del 26, piense en el país que van a dejar. Sea usted la conciencia moral y ética de un gobierno que no lo está haciendo bien, ministro. Ahora, en el anteproyecto, ojo a lo que pasa en la inversión. Cae para el 26 la inversión de 82 a 59 billones. ¿Qué me temo yo? Y desde aquí lo advierto. El próximo año Gustavo Petro va a malgastar la plata hasta junio del próximo año y va a pretender dejar el próximo gobierno sin recursos. Pero ahí sí recorta la inversión todavía de manera más drástica. Es decir, el ajuste lo está tirando para el 2026 cuando él ya no es el responsable o es parcialmente responsable, y el primer año seguramente se anticipará a hacer un mal gasto de recursos. Ojalá, si usted sigue siendo el ministro, cuide el presupuesto y que tenga un criterio de proporcionalidad con el propósito de que no haga lo que yo estoy aquí denunciando, que el próximo año se anticipe a malgastar los recursos, entre otras cosas para la elección, y deje al próximo gobierno con dificultades. Ahora, pues además de las que ya hay, sin duda son muchas las dificultades que va a tener el próximo gobierno y que estamos dispuestos a asumir, y que a diferencia de este gobierno, yo sí me voy a hacer cargo, porque sí vamos a resolver los problemas y no nos da miedo asumirlos, comenzando por la inseguridad. Ahora, este gobierno se rasga las vestiduras, que la educación es lo primero. Ojo, en el 26 le quita 54% a la inversión en educación, le quita el 63% a minas y energía, le quita 39% a la vivienda, 67% a la agricultura,
6% a la defensa. Y ojo este totazo, ministro, 56% a la salud. Y le echan la culpa a otros por el problema de la salud. No, no sean sinvergüenzas. Y no me refiero a usted, insisto. Me refiero a todos los que han hecho posible esto. Sinvergüenzas han sido diciendo que es más, ministro de salud es un sinvergüenza. Le echa la culpa a todos por el problema de la salud. Por favor. ¿Cómo, perdón? Va redondeando, por favor. 24, 30 y tú le diste 8 más. Entonces, por eso, para los 30, No, pues yo me voy a tomar en igualdad de condiciones los 38 que le diste. Por favor, que no les guste lo que yo diga no quiere decir que a mí me callen así, y me has callado 2 veces. A las 11 me dijiste que llevaba 25 y ahora que entonces tengo que parar ya, no. Siga, senador, por favor. No. Siga. No, sin grosería, Siga, no, senador, estamos diciendo las cosas como son. Es que ustedes vivan en esa cuna ahí escondidos no quiere decir que el colombiano no esté cifrando. Bueno, yo estoy aprovechándolo diciéndole a Imelda que no sean hipócritas. Respete a Imelda, respete a los senadores. La aprecio, pero esto no es ninguna mentira. Ahora, Siga, ¿qué senador. quiere decir eso? Supongo que todo esto me lo va a reponer todas estas interrupciones, ¿cierto? Siga, senador. Ok. Entonces, el menor recaudo y mayor gasto genera quiebra en el país. Eso es decir, vuelvo y repito, es una economía, es como la economía en una familia. Si usted no le entra plata y además gasta más de lo que tiene, apague y vámonos, se quiebra. Se quiebra. Y aquí hay unas gráficas que pueden parecer complejas, pero demuestran la hipocresía de este gobierno, la hipocresía. La primera gráfica, que es la morada en ambos casos, son los valores observados y proyectados por el marco fiscal es decir, observados del 19 al 22 y proyectados del 22 al 25 por el marco fiscal de mediano plazo. Cuando ustedes empiezan a ver el cambio de colores, lo que empiezan a ver es cómo cada marco fiscal de mediano plazo de este gobierno empezó a cambiar la tesis. Entonces, la primera es déficit fiscal. Entonces, el gobierno anterior venía con una senda de recuperación del déficit fiscal. Tampoco es verdad que lo que decía Petro, que es que no hay plata, que el déficit era gigante. Sí, el déficit llegó a ser muy alto por la deuda de la pandemia, pero empezó a corregir. ¿Qué pasó aquí? En este gobierno, primero Campo, después Bonilla y después Guevara, empiezan, no sé si Guevara alcanzó, insisto, pero de pronto Bonilla hizo estos dos, empieza a modificar y lo que empezamos a ver es que el déficit empieza a ampliarse. Ojo a esto, el déficit para el 24 fue 6.8%, que fue además un valor mayor al planeado por el marco fiscal del 24. Eso para decir que cada vez vamos más mal. Pero ¿cuál es la advertencia para usted, ministro? Ustedes están proyectando unos valores que no son ciertos y después pasa el tiempo y el valor observado es peor. Usted puede corregir eso en el marco fiscal que viene en el 25 y desde hoy, con sus acciones, empezar a ajustarlo. Ahora, vamos a ver que ustedes ya violaron la regla fiscal. Violaron la regla fiscal. Ahora, rompieron las reglas, se salvan o tratan de salvarse con las transacciones de única vez. Y yo le tengo que decir, eso es un engaño. Digámosle la verdad a los colombianos. Las transacciones de única vez, ¿qué son realmente? Son transacciones que son por una única vez, que no son previsibles, que no se pueden anticipar, que no se pueden presupuestar, que son de alguna manera fuerza mayor. Aquí, todas las que ustedes plantean, que son estas que aquí se dicen, pues queda claro que sí se podían anticipar, ya lo voy a demostrar. Pero además, es la primera vez en la historia que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal no le da concepto positivo a una transacción de única vez. Porque, ojo, senadores, claro que ha habido transacciones de única vez, pero nunca con un concepto negativo de la CARF, porque lo que se establece es que es mentiras, claro que se podía anticipar. Rápido, primera mentira, dicen que se les bajó los ingresos por carbón, y como se le bajaron los ingresos por carbón, que no tenían cómo reducir, cómo mitigar esa caída en los ingresos. Ministro, claro, se cayó, ¿sabe por qué? No por los precios internacionales, que es lo que aduce el ministerio, es porque ustedes, este gobierno, destruyó la producción de carbón. Al destruir el contrato con Israel, entre otras cosas, al permitir que al Cerrejón lo persigan las comunidades como lo están haciendo, no permitir la ampliación y sacar adelante los proyectos de Drummond, por ejemplo, eso termina llevando una quiebra, una caída de la extracción del carbón como porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo pueden ver ahí. Ustedes pueden ver cómo después del 22, es decir, el punto máximo, digamos, reciente, era junio del 22 con Petro, y de ahí en adelante empieza a caer. Segunda mentira, que no podían anticipar una caída en los recaudos por renta y IVA. Falso.
Si son ustedes los que destruyeron la economía con la reforma del 22, claro que lo anticipamos. Es más, tengo que decir que nosotros lo advertimos, lo alertamos. En el 22 advertimos, le decíamos a Ocampo, van a profundizar la desaceleración económica, y Ocampo decía que no. Después se lo dijimos a Ricardo Bonilla y se ponía bravísimo aquí a gritar, tuvimos la razón. Es que de lo que se trata aquí es de tomar decisiones conscientes, lógicas, no fanáticas y mucho menos ideológicas. Tercera mentira. Producto de la reforma tributaria del 22, ministros, se ha caído el recaudo por personas naturales, entre otras cosas. Y dice el gobierno que ese es un abuso de la persona natural. Hágame el favor. El gobierno crea el incentivo y es el abuso de la persona natural. Bueno, lo advertimos, ¿no? Entonces le gustaban unos incentivos, pero no otros. Cuarta mentira. Dicen que no se podía anticipar la caída de la Corte Constitucional, de la deducibilidad de las regalías, de la no deducibilidad de las regalías por la Corte Constitucional. Ojo, aquí tengo dos tweets solo para hacer alusión, uno de Juan Pablo Gallo, uno nuestro, donde decimos, se tumba, lo dijimos mucho antes de que pasara. ¿Por qué? Porque era abiertamente ilegal, inconstitucional. Ah, pero no les importa porque no creen en las instituciones. Me refiero, nuevamente hago la aclaración, no a usted, a sus antecesores, comenzando por su jefe Gustavo Petro. Quinta mentira, nos dicen que hay, dice otro concepto, de los cuales otros, es decir, nos dicen otras transacciones que no sabemos cuáles son. Ministro, yo quisiera que usted hoy nos dijera cuáles son esas otras transacciones que no nos explican por derecho de petición, que dicen que son transacciones de única vez, que justificaron eso. Entonces, por lo menos hay 28.7 billones de pesos que no están justificados en las transacciones de única vez. Y miren ustedes lo que dice CARF, Fedesarrollo y Corfi. Es decir, todos sin excepción dicen que la regla fiscal se incumplió, es decir, para los mercados se incumplió. Ahora, aquí lo que estamos viendo es cómo se viene el deterioro para el 2025. Aquí sí tiene usted una responsabilidad en el sentido en que puede o corregir lo que viene o mantener lo que le dejaron. Si usted lo corrige, estas gráficas deberían ser diferentes en 6 meses cuando volvamos a hacer este debate. Entonces la pregunta es, si usted ve el balance fiscal, ya está, para enero o marzo está en menos 2% en este año. Y además, el balance fiscal primario en menos 8% cuando debería estar en menos 2%, que es donde se quiebra la regla fiscal. Ahora, no me voy a demorar en esto, pero las proyecciones que hacen los expertos, Banco de Bogotá, Corfi Colombiana y otros, es exactamente la misma, que no van a cumplir ustedes ni el plan financiero ni el marco fiscal de mediano plazo. Ustedes anticipan déficit de 5.1, se proyecta en 6.7 por parte de los expertos, por Banco de Bogotá, y por parte de Corfi Colombiana en 6.4. Ahora, ¿qué más? Aquí yo le tengo que decir a usted con contundencia, es la tarea más difícil, pero es una gran oportunidad para usted, su carrera y para el país. Tienen que hacer un recorte de 75 billones de pesos. Si el gobierno quiere ajustarse, tiene que hacer un recorte de 75 billones de pesos, por lo menos anticipando los riesgos que se ven para este año. Y entonces, ¿dónde están esos 75? En la burocracia. No para que sigan extorsionando al Caribe diciendo que entonces no hay plata para la opción tarifaria, no para que sigan extorsionando a la Bojana que no hay plata para Carigato, no para que no sigan extorsionando al pueblo colombiano que no hay plata para la salud. No, sí hay plata para la salud. Salud, Carigato, opción tarifaria para mejorar las tarifas en la costa Caribe. El problema es que las gastan, como aquí demostré, en pagar favores y comprar apoyos, sin contar la plata que se roban. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todas estas malas decisiones, como usted y su equipo saben, encarecen la deuda externa del país porque generan riesgo. Y aquí un tema central, para que se acabe la gran mentira de este gobierno, que Duque dejó al gobierno sin plata. Miren ustedes, este era el comportamiento de la deuda después de la pandemia, venía cerrándose gracias a la recuperación por el tributo, por el crecimiento económico, y hasta el 22 la mentira pues no tenía prueba. Pero ahora que ya pasaron estos años, miren ustedes cómo creció en el rojo el valor observado de la deuda. Es decir, es evidente que el gobierno Senador, Petro cumplió los 8 minutos de 34, más en igualdad de condiciones. 34, yo no lo he parado, no, 34. Entonces, 4 minutos. la deuda está creciendo más que los ingresos y la economía.
Como usted sabe, ministro, cuando usted tiene un crecimiento mayor de la deuda a los ingresos, ¿qué pasa? Construye una senda de inviabilidad. Correcto. Entonces, solo para que ustedes vean, aquí están los promedios, pero me interesa que vean el promedio 23-25. El crecimiento de la economía es 1.3, el crecimiento de la deuda 3.3, es decir, la deuda está creciendo 2.5 veces más que la economía. Y para no demorarme en esto, aquí usted ve la prima de riesgo, pero yo a la que me interesa mostrarles la siguiente gráfica. Usted bien sabe que lo que pagan los TES, ojo, lo que pagan los TES va correlacionado con la tasa de interés de la Banco de la República. Miren ustedes cómo al final cae la tasa de interés, pero crecen lo que paga Colombia por los TES. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una prima de riesgo que está evaluando el mercado. Quiere decir que lo que hoy vemos es un riesgo evidente. Y entonces ustedes van a ver una gráfica, es más, en la anterior, perdón, solo quiero que miren al final, donde gráfica la última línea en la gráfica de la izquierda, dice rompimiento o incumplimiento de la regla fiscal. Todos los países de América Latina crecen en riesgo. ¿Por qué crecen en riesgo? Por la coyuntura geopolítica con las medidas arancelarias de Trump. Pero Colombia crece mucho más por el riesgo Colombia. Y para ajustarme en el tiempo hay mucho para decir, pero yo le quiero concluir con esto, ministro, perdón. Y es que Colombia tiene hoy más riesgo y paga más por su deuda que países que tienen menos calificación de riesgo. Y eso lleva a que el gobierno tenga unas dificultades económicas por cuenta de la incapacidad de este gobierno. Aquí ustedes ven en esta gráfica, cómo paga Colombia, que es la línea roja, paga más que, por ejemplo, países como Sudáfrica y Turquía, que tienen 2 calificaciones de riesgo menores que nosotros. En la siguiente gráfica, lo que ven es que la inversión, la baja inversión pública impacta la inversión privada. A menos inversión pública hay menos inversión privada. Conclusión, como demostré en este debate, si cae la inversión privada y eso es lo que genera la crisis económica. Pero un tema central, y con esto cierro, y es lo importante de este debate. ¿Por qué quisimos hacer un debate sobre situación fiscal y obviamente relacionado con crecimiento económico? Porque lo que acaba la pobreza es el crecimiento económico. Entre el año 2002, donde comienza Álvaro Uribe, y 2017, tenemos la caída de la pobreza más importante de los últimos años. Cayó en 55% la pobreza extrema y cae la pobreza monetaria en 38%. Me queda un minuto para cerrar. Y entonces, 2 gráficos de dispersión que son la mejor conclusión. Este gráfico son valores observados del país. A mayor crecimiento económico, cae la tasa de pobreza. Ahí está. Es decir, es un hecho. Crece más la economía, cae la pobreza. Y la siguiente, todavía hablando de reforma laboral, crece la economía, aumenta el empleo. Esto está comprobado. Con eso termino diciéndole, ministro, usted hoy asume una situación compleja. No es su responsabilidad hasta el momento. Tiene una posibilidad de enderezar el cauce, pero en todo caso que Colombia sepa que la situación difícil que hoy atravesamos es por la persecución a la propiedad privada, a la iniciativa privada, la guerra que está creando el gobierno, el narcotráfico que disparó, la inseguridad jurídica. Es este gobierno el que hoy está destruyendo la economía familiar de los colombianos y usted hasta ahora tiene una oportunidad para corregirlo, ministro.